Bucarest, diciembre de 1989. El frío era intenso, pero nada detenía a la multitud que se aglomeraba en la plaza principal. Eran decenas de miles, todos con un mismo propósito: enfrentar al hombre que había dominado Rumania durante más de 2 décadas. Nicolae Ceausescu apareció en el balcón del Comité Central convencido de que daría otro discurso de control, como tantas veces lo había hecho. Su voz solía ser ley, su figura era presentada como intocable. Sin embargo, aquella jornada lo cambió todo. Lo que pretendía ser un acto de autoridad se transformó en el inicio de su caída. Los aplausos que esperaban nunca llegaron. En su lugar surgieron abucheos, gritos y un rugido colectivo que lo descolocó. Por primera vez, el miedo se había evaporado. La expresión de seguridad en su rostro se desmoronó en segundos. Movía las manos pidiendo calma, intentando detener lo inevitable, mientras su esposa Elena gritaba desde atrás y los guardias se agitaban nerviosos. Ese instante marcó el fin de un régimen que había convertido el silencio en norma y el terror en herramienta de gobierno. Durante años, Ceausescu levantó un culto a su figura que lo situaba como un ser casi divino. Su rostro aparecía en billetes, murales y libros escolares. Su nombre era repetido como si fuera un héroe nacional. Bajo esa fachada, el país se hundía en la miseria. Obsesionado con pagar la deuda externa, el dictador exportaba los recursos agrícolas y energéticos mientras la población sufría hambre y frío. El racionamiento de alimentos obligaba a las familias a sobrevivir con lo mínimo. Las filas para conseguir pan eran interminables y la electricidad era cortada de manera regular incluso en pleno invierno. La imagen del padre de la patria contrastaba brutalmente con la realidad de un pueblo sometido. La Securitate, su temida policía secreta, se encargaba de que nadie desafiara ese poder. Era una de las más grandes y crueles del bloque comunista, con cientos de miles de informantes. Vecinos, maestros, compañeros de trabajo e incluso familiares podían convertirse en delatores. La paranoia se instaló en la vida cotidiana. Una palabra equivocada, una mirada sospechosa o un gesto ambiguo podían llevar a la desaparición. Cárceles abarrotadas de disidentes, intelectuales, escritores y sacerdotes demostraban hasta dónde estaba dispuesto a llegar un régimen obsesionado con perpetuarse. La represión alcanzó un punto de quiebre en 1989, cuando la persecución contra un pastor en la ciudad de Timisoara encendió la chispa de la rebelión. Las protestas se multiplicaron, las calles se tiñeron de sangre y el pueblo entendió que no tenía retorno. Resistir era la única opción para sobrevivir. Ese diciembre, la rebelión llegó a la capital. Las oficinas del Partido Comunista fueron tomadas. Las banderas flameaban con un agujero en el centro tras arrancar el escudo comunista, símbolo de que la era del dictador estaba acabada. Ceausescu, acostumbrado a mandar con puño de hierro, se convirtió de pronto en fugitivo. El dictador y su esposa fueron evacuados en helicóptero mientras las calles de Bucarest ardían entre disparos y consignas. Desde las alturas, Ceausescu observaba la ciudad que por décadas había controlado con mano de hierro, ahora desbordada por una multitud que derribaba estatuas, invadía edificios oficiales y gritaba el fin de su régimen. El hombre que se hacía llamar Genio de los Cárpatos se escondía detrás del asiento del piloto, aterrado por la furia de un pueblo que había perdido el miedo. El destino inicial era Snagov, una de sus residencias presidenciales. Ceausescu estaba convencido de que allí encontraría a sus generales, ministros y colaboradores, listos para reagrupar fuerzas y lanzar una contraofensiva. La realidad fue distinta. Las salas estaban vacías, los teléfonos mudos y los guardias desorientados. Su maquinaria de control, basada en la lealtad comprada por miedo, se había derrumbado en cuestión de horas. Sin órdenes claras, la mayoría de sus aliados huyó o juró fidelidad al nuevo Consejo de Salvación Nacional. Elena, nerviosa, se aferraba a su bolso y preguntaba sin cesar si aún podían confiar en alguien. Por primera vez en décadas, Ceausescu no tenía respuesta. El ejército había dado la espalda al dictador y las unidades provinciales reconocían a la nueva autoridad revolucionaria. La estructura que había sostenido su poder absoluto ya no existía. Con cada minuto que pasaba, el círculo se estrechaba. Ante la imposibilidad de mantenerse en Snagov,
La pareja ordenó al piloto continuar la huida. Se dirigieron hacia Titu, donde esperaban encontrar protección militar. Pero el piloto sabía que acompañar a un dictador en caída libre significaba arriesgar su propia vida. Los informes advertían que cualquier aeronave no identificada sería derribada. Entonces tomó una decisión calculada. Engañó al matrimonio asegurando que el helicóptero tenía una falla técnica y los obligó a descender cerca de la ciudad de Targoviste. En tierra, Ceausescu y Elena intentaron escapar en un vehículo que encontraron en la ruta, pero el margen de maniobra era cada vez menor. Tropas rebeldes los interceptaron pocos kilómetros después y fueron trasladados bajo custodia. La imagen de aquel hombre, que durante décadas se había proclamado hijo más amado del pueblo, ahora reducido a un prisionero acorralado, reflejaba la rapidez con la que el poder puede desmoronarse. Encerrado en una celda improvisada, comprendió que su tiempo había terminado. Sin país, sin partido y sin ejército, se encontraba completamente expuesto. Lo que había construido sobre la base del miedo se había vuelto contra él. La revolución no solo lo había derrotado en las calles, también lo había condenado al olvido. Mientras en gran parte del mundo las familias celebraban la Navidad, en un cuartel militar de Targoviste se escribía el desenlace más brutal del comunismo en Rumania. Nicolae y Elena Ceausescu fueron conducidos a una pequeña sala improvisada como tribunal. Frente a ellos se encontraban militares y jueces designados por el Consejo de Salvación Nacional. No había margen para negociaciones ni discursos. El juicio estaba destinado a cerrar, de manera inmediata, una era de sufrimiento. Los cargos eran contundentes: genocidio, subversión del Estado, destrucción de la economía nacional y abuso sistemático del poder. Ceausescu, aún aferrado a su papel de presidente legítimo, se negó a firmar documentos y gritaba que era víctima de un golpe de Estado. Elena lo acompañaba en la negación, insultando a los jueces y acusando de traidores a quienes antes habían sido leales. La pareja no alcanzaba a dimensionar que su tiempo se había agotado. El proceso duró apenas una hora. No hubo apelaciones, ni posibilidad de defensa prolongada. El veredicto fue inmediato: culpables y condenados a muerte. Para los rumanos, aquello no era solo un juicio, sino la materialización de un ajuste histórico. El país no pedía un proceso largo, pedía un cierre contundente. En el patio húmedo del cuartel, un pelotón de soldados esperaba la orden. Atados y sin vendas, Nicolae y Elena fueron conducidos hacia un muro blanco. No hubo ceremonia ni última comida, solo la urgencia de acabar con la tiranía. Ceausescu comenzó a entonar la Internacional, el himno comunista, con la voz quebrada, como si aún pudiera regresar al pasado. Sus palabras fueron interrumpidas por una ráfaga de disparos. El pelotón descargó decenas de impactos hasta cubrir sus cuerpos de plomo. En ese instante, toda la rabia acumulada durante décadas de hambre, represión y miedo encontró salida en cada gatillo presionado. Los cadáveres fueron cubiertos con mantas y grabados en video. Horas después, la cinta fue transmitida por la televisión nacional. Millones de rumanos lo vieron en directo. Algunos lloraron, la mayoría celebró. Era la señal definitiva de que el régimen había muerto. Con aquel acto, Rumania se convirtió en el único país del bloque comunista de Europa del Este donde la transición se realizó con sangre y violencia. Días más tarde, el Consejo de Salvación Nacional asumió el poder, y en mayo de 1990 se celebraron las primeras elecciones libres en más de 4 décadas. La dictadura de los Ceausescu quedaba atrás, aunque sus ruinas permanecían en la memoria colectiva. El gigantesco palacio mandado a construir por el dictador, símbolo de su megalomanía, sigue siendo hasta hoy una marca incómoda de la opresión que soportó el pueblo. La caída del régimen no fue únicamente la derrota de un tirano, sino también una advertencia histórica. Ningún poder es eterno cuando se construye sobre el miedo y la humillación de un pueblo. La ejecución televisada de Nicolae y Elena Ceausescu se convirtió en el último estallido de la Guerra Fría en Europa, un recordatorio imborrable de cómo el control absoluto puede desmoronarse en cuestión de días. La caída de Ceausescu mostró que ningún régimen basado en el miedo es eterno. Si este video te impactó, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar tu opinión y seguir explorando nuestro contenido en los próximos videos.